Bueno, vamos a adentrarnos en una de las campañas más, yo diría que más decisivas y polémicas de toda la Primera Guerra Mundial. Hablamos de una operación que, sobre el papel, era brillante, audaz, prometía cambiar el rumbo de la historia, pero que al final, bueno, acabó siendo un sinónimo de desastre, de una auténtica carnicería. Y es que esa era la gran pregunta que rondaba la cabeza de los líderes aliados en aquel momento. Ojo, que la apuesta era altísima. Estamos hablando de que una victoria aquí, en teoría, podía cortar la guerra de forma drástica. Así que vamos a ver de dónde salió esta estrategia tan atrevida. A ver, para entender bien qué fue Galípoli tenemos que viajar a 1915 y echar un vistazo al mapa. La cosa es que mientras la guerra estaba totalmente estancada en las trincheras de Francia y Bélgica, en el este uno de los grandes aliados estaba, bueno, a punto de derrumbarse. Ese aliado era Rusia, que estaba, contra las cuerdas. Por un lado, los alemanes apretaban en Prusia, por otro, los austrohúngaros en Galicia. Y para rematar, el Imperio Otomano entra en la guerra y les abre otro frente en el Cáucaso. Estaban siendo atacados por tres flancos. La situación era, insostenible. Francia y Gran Bretaña tenían que hacer algo, y rápido, para quitarle presión de encima. Y de esa necesidad surge el plan. Una idea, la verdad, muy audaz. Atacar al Imperio Otomano directamente a través del estrecho de los Dardanelos. La idea era llegar hasta la capital, Constantinopla. El objetivo, doble. Por un lado, si conseguían esto, sacaban al Imperio Otomano de la guerra de un plumazo. Y por otro, y esto era crucial, abrían una ruta para enviar suministros a la desesperada Rusia. La primera parte del plan era pura fuerza naval. La confianza en la flota era, digamos, ciega. Se pensaba que con los acorazados franco-británicos bastaría. Bombardear los fuertes otomanos, destruirlos y pasar por el estrecho. Todo sin poner un pie en tierra. Se esperaba una victoria rápida, limpia y sobre todo barata en vidas. Claro que, una cosa es el plan y otra la realidad. Y la realidad fue un jarro de agua fría. La ofensiva naval empieza el 19 de febrero. Y ojo, menos de un mes después, el 18 de marzo, la flota ya se está retirando completamente derrotada. ¿Pero qué pudo salir tan rematadamente mal en tan poco tiempo? Pues mirad las cifras, porque el precio fue altísimo. 3 acorazados se fueron al fondo del mar, otros 4 quedaron machacados, muy dañados, y varios buques más inutilizados. ¿Qué pasó? Pues que los otomanos habían sido muy listos, llenaron el estrecho de minas y su artillería desde la costa fue mucho más letal de lo que nadie había pensado. La que se suponía que era la flota más poderosa del mundo acabó hecha añicos. Así que la idea de una victoria fácil y solo por mar se había hundido, y nunca mejor dicho. Fue un desastre total. Pero claro, los aliados no iban a rendirse así como así. El plan tenía que cambiar. Y ahora se veían forzados a pasar a una segunda fase que, todo apuntaba a que iba a ser muchísimo más sangrienta. Y así es como llegamos a la invasión por tierra. La lógica era simple. Si los barcos no pueden, pues lo harán los soldados. El nuevo plan era desembarcar un ejército gigantesco en la península de Galípoli para tomar a la fuerza esos fuertes y esas colinas que dominaban el estrecho. Y cuando digo gigantesco me refiero a 700.000 soldados, una cifra que marea. Hablamos de tropas británicas, francesas y también los famosos ANZAC, los australianos y neozelandeses. Estaban a punto de lanzar la mayor invasión por mar que se había visto en la historia hasta la fecha. La escala era sencillamente monumental. Pero, de nuevo, el plan choca de frente con la realidad. El objetivo era claro: desembarcar, tomar las colinas y los fuertes rápido, controlar el terreno. La realidad fue bien distinta. Las tropas quedaron clavadas en unas playas estrechísimas, totalmente expuestas, mientras desde arriba les llovía un fuego constante. El caso del desembarco de los ANZAC, los soldados de Australia y Nueva Zelanda, es quizás el mejor ejemplo de este caos. Imaginaos, 8.000 hombres desembarcando en una playa diminuta, casi una ratonera, rodeada de colinas y acantilados. ¿Y arriba quién estaba? Pues los defensores otomanos, con la mejor posición posible, esperándoles. La desventaja era total. Como era de esperar, los desembarcos no consiguieron sus objetivos iniciales. La campaña, que debía ser rápida y móvil, se convirtió en una pesadilla. Se estancó y se transformó justo en lo que querían evitar a toda costa: otra guerra de trincheras brutal y sangrienta, igualita a la del frente occidental. Y el coste en vidas fue simplemente aterrador. Hay un dato que lo dice todo. En el desembarco del barco River Clyde, de los primeros 200 soldados que intentaron poner un pie en la playa, solo llegaron vivos 21. Repito, de 200, solo 21. Una masacre en toda regla.
Pero ojo, que la carnicería no fue solo en un bando. Hay una frase atribuida al general otomano Mustafa Kemal que lo deja muy claro. Viene a decir que, a ese ritmo de bajas, el Imperio otomano se iba a quedar sin soldados para defenderse. Es decir, la batalla estaba desangrando a los dos ejércitos por igual. Era una picadora de carne para todos. Es que vivir en esas trincheras era un auténtico infierno. No solo te mataba el fuego enemigo. Los soldados morían también por las enfermedades, por la disentería, por la falta total de higiene, por el calor insoportable en verano y el frío atroz en invierno. Las condiciones eran tan inhumanas que causaron casi tantas bajas como las balas y la metralla. Después de meses y meses de combates que no llevaban a ninguna parte, de pérdidas humanas masivas, la cruda realidad se impuso. El alto mando aliado tuvo que aceptarlo. La campaña había sido un fracaso absoluto. Y en el fondo todo se debió a un error de cálculo, garrafal. Los aliados habían subestimado por completo al ejército otomano. Lo llamaban el hombre enfermo de Europa. Pensaban que se desmoronaría. Pero se encontraron con un ejército que luchaba en su propia casa, muy bien posicionado, y con una moral y una tenacidad que sencillamente nadie en el bando aliado se esperaba. Hubo un último intento a la desesperada en agosto, con otro desembarco en la bahía de Subla. El resultado, el mismo. Otro fracaso. Ya no había más que hacer. Tras meses de luchas inútiles, a finales de 1915, se tomó la única decisión lógica que quedaba: la retirada. La evacuación se completó ya a principios de 1916, de la forma más sigilosa posible. Y el balance final es simplemente desolador. Y para los dos bandos, ¿eh? Para los aliados, un fracaso estratégico total. No consiguieron ni uno solo de sus objetivos y las bajas fueron terribles. Para los otomanos sí, fue una victoria, pero ¿a qué precio? Fue lo que se llama una victoria pírrica, ganada a costa de un sacrificio humano y material brutal. La conclusión no puede ser más clara. Después de casi un año de combates y de cientos de miles de muertos y heridos, los aliados estaban en el mismo punto de partida. Bueno, peor, mucho peor, con un ejército diezmado y con el peso de una derrota estratégica humillante. Y así, en esencia, termina la campaña de Galípoli. Fue un desastre militar, de eso no hay duda. ¿Pero es el final de la historia? Pues no, porque sus consecuencias fueron enormes y duraron décadas. Esta campaña, por ejemplo, fue clave para forjar la identidad nacional de países como Australia y Nueva Zelanda, y también lanzó a la fama a un oficial otomano llamado Mustafa Kemal, que acabaría siendo el fundador de la Turquía moderna. Así que, paradójicamente, un fracaso militar acabó teniendo un impacto que cambió el mundo.